Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo, y quiero empezar con este tuit de Juan Urriola. Dice: conozco y soy amigo del magistrado Ortega desde hace muchos años y valoro su preparación y capacidad profesional y su trayectoria como ministro de Trabajo, de Relaciones Exteriores y diputado. En inútil que tres pelafustanes traten de opacar su figura. Saludo al ingeniero Juan Urriola, que trabaja con nosotros en el IRRE y fue también director de la Secretaría de Energía. Un gran profesional del sector eléctrico. Oiga, algunas cosas que están pasando, fíjese cómo reaccionan, Fernando, con la madurez, cómo reaccionan en otras partes del mundo. Usted conoce la cadena de noticias norteamericana Fox News. Es una cadena de televisión muy adicta. A la derecha. A la derecha, no, y es pro-Trump. Sí. Es más, el presidente de los Estados Unidos, que le gusta ver televisión, igual que los otros que dicen que nunca los vemos, sí, los ven, ellos se ponen ahí, nos monitorean. Fox News, que es una cadena que simpatiza con el presidente de los Estados Unidos, fíjese lo que hace. Fox anuncia que respalda la demanda de la CNN, una cadena liberal y competencia, contra Trump por haberle quitado el pase, la licencia de dar cobertura a la Casa Blanca al periodista de la CNN, Jim Acosta. Esto lo anuncia Fox News. Y no solamente que lo anuncia, sino que lo hace público, el respaldo. En defensa de la libertad de expresión y en defensa de la enmienda número 1 y quinta, la primera enmienda y la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Igual, The Wall Street Journal hace lo propio. ¿Usted ha visto eso alguna vez aquí en este país? Al contrario, aquí Fox News arrancó como... El presidente le ha faltado el respeto no solamente a periodistas, sino al medio, este medio en particular, y el resto. Y Fox News arrancó como un medio alternativo de poca audiencia y hoy constituye, sin duda alguna, el medio de mayor audiencia en los Estados Unidos. Sí. Hoy. Para que sepamos de qué estamos hablando. Bien, le tengo eso nada más para que usted lo guarde ahí como una información de cómo reacciona la gente con sensatez. Les comunico y les anuncio que el presidente el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, viajó a Guatemala a la 26ª reunión de la 26ª Cumbre de las Américas, que se celebra en Ciudad de Guatemala, en donde ayer también Evo Morales fue condecorado, fue nombrado doctor honoris causa. Don Evo, como indígena, alejado de las posibilidades de estudiar, bueno, ahora es condecorado en la ciudad de Guatemala como doctor honoris causa y dio un discurso. El presidente estará por allá. También quiero decirle que ayer circulaba un audio falso de la privatización del IDAN. Y yo creo que llamarle la atención sobre estas cosas, porque esto se va a hacer cada vez más viral. Más viral no, se va a hacer más usual, que sea viral o no. Pero la intención de todas estas noticias falsas es crear una perspectiva a usted con una intención. Entonces debe ser muy cuidadoso usted a no caer en estas y no estar repitiendo esos tweets sin colaboración. Primero usted debe entender que la privatización de cualquier entidad aquí pasa por un proceso de legislativo. Eso no se privatiza porque el presidente quiere, ni por un decreto, ni por una firma. Primero, no importa cuánto usted no le guste el gobierno, lo que usted no puede fomentar es el pánico. Porque así mismo pasa con los desastres de la naturaleza. Con esas cosas no se juegan. Aunque usted tenga interés político, debe ser un poco, tener seriedad para manejar esto. Bueno, le advierto que sobre esto va a haber cualquier cantidad de cosas. Las noticias falsas, las informaciones falsas, pululan los sondeos, que no tienen ningún valor, las encuestas. Cuando usted tiene duda, ya no tiene duda. Porque los números de cualquier evaluación no se explican por sí solos. Usted tiene que entenderlo en el contexto en que se está generando. Y hay que tener una clara concepción de la dinámica que vive el país. Pero yo quisiera detenerme hoy nuevamente
En el caso de que ha tomado un cariz perverso, que es el caso de del proyecto que presentó el magistrado Oiden Ortega. Y para ello, mire esto, maestro, si me puede ayudar aquí. Esto que está viendo aquí, la publicación del periódico La Prensa de hoy. Aquí está, mírenlo bien. Puñalada rastrera. ¿Lo tiene ahí? Bien. Le voy a dar algunas normas de objetividad cuando usted mire estas cosas. Esta es una información que publica el periódico La Prensa, que toma de una entrevista, pero que la intención, o sea, usted cuando ve una información, siempre tenga presente que la información depende de quién se la dé. Bueno, la famosa máxima de McLuhan, Sí. el medio es el mensaje, Claro. no olvidemos eso. Y a diferencia de un argumento que defiende el argumento de él mismo, si esta discusión, y fíjese que esta información que le estoy mostrando aquí, no es firmada por el señor Rodríguez ahora, porque yo dije ayer que lo que se firmó ayer, ¿sí?, por el propio Rolando, un alto ejecutivo de este periódico, casi se me sale Rolando López, pero es Rolando Rodríguez. bueno, casi lo mismo, lo firma ahora la periodista Eliana Morales Gil. Corrigieron, porque todo el mundo sabe que cuando firma Rodríguez, los mismos funcionarios que trabajan en la prensa, que conversan con nosotros, nos dicen esto. Esto no es una cosa que nosotros hemos inventado. Y ahora ponen a firmar esto, que no tiene ninguna otra intención. ¿Cuál es la intención de esa noticia? Divulgarle a usted una información que por proceso deberá ser confidencial. Usted sabe que la legislación panameña establece con claridad que ningún medio puede estar publicando información de procesos en desarrollo, porque el artículo 22 de la Constitución los obliga a presumir la inocencia. Pero aquí hay una lucha política. Quitémosles el prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio que esta información malsana tiene? Decir y destruir la credibilidad del magistrado Oiden Ortega Durán. Y de paso pegarle a su familia, fíjese la bajeza de esto, y mandarle un mensaje, porque también estamos intentando meter al magistrado de León, que lo sometieron. Con el me grabaron. Con el me grabaron, ¿se acuerdan? Con la clara intención de influir en la decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia. Ese es el prejuicio. Vamos a quitárselo, ¿sí?, y vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Qué debió hacer este periódico si era serio? Debió poner los argumentos de Mejía jurídicos versus los argumentos de Oiden Ortega. Y si el periódico o alguien del periódico tiene información que dice que el magistrado Oiden Ortega recibió dinero por la decisión que tomó, entonces que la presente ante la Asamblea Nacional. ¿Listo? Pero esa no es la intención. La intención es asesinar la personalidad del magistrado Oiden Ortega, que en 2 ocasiones, fíjense que esto comenzó y ahora ya no se atreven a decirlo. Ellos partieron diciendo que Oiden Ortega había cambiado sus posiciones, no había cambiado absolutamente nada. Lo que había fallado era porque la defensa de Ricardo Martinelli, en este caso de la pérdida de competencia de la Corte, había cometido, de acuerdo al magistrado, errores de forma y nunca fueron al fondo. Ahora fue al fondo. En una forma contundente, el licenciado Oiden Ortega demuestra que está equivocado el licenciado Mejía. Pero esto contradice los intereses de los dueños de este periódico. Y ahora van a venir con la teoría de que este periódico no tiene dueño. Sí tiene dueño. Ustedes van a decir a mí que ellos citan a la Junta de Accionistas para decirle esta barbaridad que están haciendo, este atentado a la familia. Y le voy a hablar ahora. Dice que es colombiana encima de la susodicha esta. Ahora le voy a hablar de Oiden Ortega. Y permítame aquí hacer una aclaración, porque yo conozco al magistrado Oiden Ortega y conozco a su familia. Puedo asegurarles que por respeto profesional y por el respeto que yo le tengo y el respeto que él tiene de eso, jamás he discutido con Oiden Ortega sobre casos que él maneja. Jamás. No es mi interés.
¿Pero quién es Oiden Ortega, señores de la prensa? A ver si ustedes pueden llegarle a los talones a este muchacho. Oiden Ortega fue un dirigente universitario que llegó a ser secretario general de la Unión de Estudiantes Universitarios de la República de Panamá. Un hombre de humilde, un hombre que desde que lo conozco vive en Betania. En esa casa donde usted lo ven ahí, que no ostenta, la única riqueza que ostenta Oiden Ortega es su extraordinario talento. Fue director de organización institucional en las transformaciones del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación bajo la dirección de Edwin Fábrega y Ascanio Villalaz, y ahí lo conocí yo cuando yo era director de finanzas. De allí pasó a ser ministro de Trabajo. Bajo su administración se llevaron a cabo todas las convenciones colectivas y no hubo una sola huelga. Y no hay ningún movimiento obrero que pueda decir que Oiden Ortega es un corrupto. Nadie. De ahí pasó a ser ministro de Relaciones Exteriores. Y bajo su dirección continuó el proceso de contadora. Fue diputado de la República. Y dentro de ser diputado de la República tuvo la valentía de oponerse a las cosas que él consideraba su partido hacía mal, cuando Martín Torrijos era presidente. Fue abogado del Banco Nacional. Y por 10 años, que culminaron el 1 de enero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Más del 96% de los expedientes que han pasado por sus manos han salido de ese manejo. ¿Por qué la prensa, ante las dos decisiones de Oiden Ortega de rechazar por forma las solicitudes de la defensa de Ricardo Martel, no hizo estas aclaraciones? Que no son aclaraciones. Estas son profundas violaciones a las disposiciones legales y jurídicas de la República de Panamá. Y constituyen una forma de coaccionar, de tratar de impedir que la Corte Suprema de Justicia tenga la libertad que necesita tener. Porque de lo que se trata, estimados televidentes, es de crear una especie de terror ante los magistrados para que sucumban ante las peticiones de venganza de una élite del poder que controla este medio. Y hago el llamado, porque ellos mismos se dan golpes de pecho hablando de la necesidad de la institucionalidad, de la división de poderes, ¿no es así? Pero aquí, con maldad inaudita, porque no hay forma. Le voy a contar algo que en lo personal, yo soy amigo de Oiden Ortega, se lo estoy diciendo, estoy hablando porque soy amigo de esta fe. Le voy a contar una anécdota para que usted vea quién es Oiden Ortega y su familia y sus hijos. En el año de 1988, Oiden Ortega Durán estaba en Panamá. Mi hijo José Isabel Blandón Figueroa es detenido. Yo estaba en Nueva York negociando la salida de Noriega y regreso a Panamá. Oiden Ortega y su esposa Monina. Oiden fue a buscar a mi hijo a la cárcel Modelo para sacarlo. Y mi hijo durmió esa noche en la casa de Oiden Ortega, bajo la protección de él, siendo él parte de la estructura del gobierno. Por eso yo conozco profundamente esa familia. Y cuando la prensa hace este tipo de ataques, hiere profundamente mis sentimientos personales. Pero además, el ataque que utilizar una cosa que está en desarrollo en investigaciones y que a una parte ha sido subestimada, y el contenido de todo esto tiene toda la intención de forzar una línea política
por la venganza contra Ricardo Martinelli. De manera que quiero denunciar categóricamente esta infamia de la prensa. Porque esto no se puede catalogar más que una infamia. Hay que llamar a las cosas como son. Y quiero hacerle un llamado a la Corte Suprema de Justicia. Acaben con esto ya. Porque esto está haciendo un daño terrible. Esto que está inspirando a la prensa es impulsar las contradicciones para llevar a las familias panameñas a la destrucción. Yo les pregunto, ¿las familias de ustedes resistirán una investigación seria? ¿Las familias de ustedes resistirán una investigación seria? Porque no es, fíjese que usted no ve aquí una información del fallo versus lo que dice, porque lo que dice el magistrado Mejía no se ajusta a la ley y a la Constitución. Porque lo que dice el magistrado Euden Ortega es lo correcto. La Corte no tiene competencia. De eso es que se trata este debate. No se trata del hijo de Euden Ortega. Pero en la lucha son capaces de recurrir a cualquier cosa, no importa el precio. Por eso, usted se fija ayer con el énfasis, con la firmeza que yo salí a defender a Mayer Mirashi. Porque por perseguir a su papá, mira el daño que le han hecho a ese muchacho, y a su mamá y a sus hermanos. ¿Usted cree que eso es justicia? ¿Usted cree que ese es el país que queremos ver? ¿Dónde están los dirigentes políticos de este país? ¿Dónde está el sentido de la justicia? ¿Ah? Cuando hoy somos capaces de llegar a esta barbaridad. ¿Dónde está el sentido de ética de quienes dirigen este periódico? ¿Dónde está? No crean que porque nosotros venimos de familias pobres, somos árboles sin sombra. Yo conozco a Euden Ortega igual que yo. Nosotros, frente al único poder que nos inclinamos, es ante el poder del talento, no del dinero. Hoy Ortega vive como siempre ha vivido en esa casa de ahí. Vayan a ver ustedes dónde viven ustedes. Y siempre, él, su esposa, sus hijos, hombres modestos y humildes, pero firmes. Y eso que dijo Euden, él no tiene nada que ocultar. Y fíjese que me molesta tan profundamente esto, que yo quisiera pedirle a los accionistas del periódico La Prensa, ahora sí, que revisen, porque aquí se están violando claras normas éticas de periodismo. La intención de esta noticia, fíjese que no dice el hijo, sino dice el hijo de Euden Ortega, o sea, la intención de la noticia. No, un hijo, como si fuera un pelafustán. Pero esta noticia es hecha con maldad, hecha con una línea política. Debe herir los sentimientos de todos ustedes. Y quiero decirle a la Corte Suprema de Justicia, no jueguen a la dilación. Quiero decirle al magistrado Mejía, cuando un hombre se equivoca, lo correcto, sea hombre y caballero, es que reconozca su error y no se deje arrastrar por esta confrontación política que amenaza la estabilidad nacional. No se confundan. La dinámica social del país, la dinámica política del país, así, va a impulsar, como ustedes sigan ese camino, una confrontación, pero no es para ponerlos a ustedes en el poder. No se engañen, es para barrerlos. Yo soy partidario de la libertad de expresión. Nosotros conocemos, e incluso por información que nos dan los propios periodistas de este periódico, las cosas que ocurren allí, pero nosotros no las vamos a usar. Por principio, por creer en la libertad de expresión. No la vamos a usar. Estamos en contra de la violación de los derechos
de ustedes, de nosotros, pero también estamos en contra de la visión de la violación de los derechos a Ricardo Martinelli y ahora de esta violación de los derechos de la familia Ortega Collado. Porque ustedes están violando los derechos de esta familia por mantener la agenda política de quienes dirigen este periódico. Ese camino ustedes lo cogieron, no lo cogimos nosotros. Y en la vida terrenal, todos estos tipos de errores se pagan. Oiden es uno de los ciudadanos que más aporte ha hecho al desarrollo de la institucionalidad de este país. Desde las trincheras de la universidad, luchando porque ustedes son más ricos hoy, por el esfuerzo de la generación nuestra, que desde las universidades jugamos el papel que ustedes se escondían detrás de las bayonetas gringas. Nosotros nos enfrentábamos a ellas. Oiden Ortega es de esa generación. Pertenece a la generación que le entregó al país una sola bandera y un solo territorio. No tiene cuentas cifradas. No tiene offshores. Ustedes en la prensa iniciaron una investigación sobre los papeles de Panamá y suspendieron la publicación porque se dieron cuenta que los offshores las tenían los dueños de ustedes. ¿Ustedes? No se acuerdan. Era el señor Rodríguez el que representaba a la prensa en esa discusión. Y pidieron ayuda, que estaban correteados. ¿Y por qué dejaron de publicar esto? Porque el país tenía derecho a conocerlo. De manera que quiero ser enfático en esto. Pasaron la raya. Y acaban de sembrar una nueva etapa en la vida nacional. Y yo espero que la Corte tenga la firmeza de resolver esto en las próximas horas. No le den más vuelta a esto. No sometan al país a lo que lo están sometiendo. La institucionalidad panameña reclama que la Corte tome una decisión. Y la decisión correcta está involucrada en el fallo que hizo el magistrado Oiden Ortega, basado en leyes. Y yo le puedo decir a la prensa, sin temor a equivocarme, toda la difamación que ustedes monten contra la familia Ortega Collado se estrellará frente a un hombre que fue formado en la lucha anticolonial, en la democracia y en la consolidación del Estado Nacional. No son ustedes, señores de la prensa, los que pueden herir la dignidad de un hombre tan íntegro como Oiden Ortega Durán.